Hola, amorcitos míos. Si estás acá probablemente pueda ser porque puedas haber reconocido que las personas que más te atraen, las relaciones que más te atraen son las que en general más te desestabilizan, son las que en general más conflicto como traen. Y hoy quiero desmentir un montón de cosas que se dicen por ahí y traerte un poquito, pero de una manera muy práctica y muy sencilla, el enfoque con el que yo trabajo, que está basado en ciencia y que tiene que ver con cómo funciona tu sistema nervioso, ¿vale? Entonces, lo primero es que no es casualidad. O sea, no es que elegís mal o todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, que es lo que creemos. Realmente hay algo muy profundo por debajo que hace que ciertas personas te resulten atractivas y ciertas otras personas no te resulten atractivas en absoluto. Y esto tiene que ver con a lo que tu sistema responde. Tu sistema, desde que sos muy chiquito o muy chiquita, entendió que amor, como para poner el concepto, ¿no? Sabemos que amor es una energía muy amplia y podríamos definir y filosofar sobre esto un montón de tiempo, pero amor en el sentido más práctico, podríamos decir que cuando tú eras chico, por ciertas cosas que pasaban a tu alrededor, en tu familia, en tu cultura, en el lugar en donde vivías, en la escuela a la que ibas, lo que sea, comprendiste y fuiste haciéndote una idea de la realidad y creando ciertas creencias, valga la redundancia, de que amor era tales cosas y otras tales cosas no eran amor. Como por decirlo así de un modo muy sencillo para que vos lo puedas bajar, ¿vale? Entonces, hoy en día tu sistema no es tu mente, para que vos lo puedas entender, porque esto es una gran clave. Muchas personas se sienten como frustradas de por qué si yo ya entiendo, si yo ya sé lo que me pasó, si ya sé mis heridas, si ya comprendo, si ya sané, sigo repitiendo el patrón. Porque esta elección, cuando no es consciente, viene a través de nuestro sistema nervioso autónomo. Y tu sistema nervioso autónomo es el que guardó esa información de lo que es amor y lo que no es amor y responde a esto hasta que no lo hacemos consciente y transformamos, y es de eso de lo que hoy te quiero hablar un poquito más en profundidad, ¿vale? Entonces, planteemos la situación. Hay algo que muchísimas personas viven y de verdad lo quería traer porque es algo que obviamente pasa un montón, porque todos venimos de, obviamente, ¿no? Padres que han hecho lo mejor que pudieron, lo mejor que supieron, pero siempre les digo lo mismo, los que tenemos aproximadamente entre 30 o 50 años, hemos tenido padres que no había antes, ¿no? Un trabajo de autoconocimiento, desarrollo personal, de haber ido a terapia, de haber ido a psicólogo, entonces evidentemente yo siempre digo en un modo muy amoroso, evidentemente, para nada peyorativo, de que, y hoy en día pasa un montón, de que eran niños criando niños, y no por un tema de inmadurez, para que me entiendas, sino de niños a nivel emocional, porque obviamente no solo que se tenían hijos mucho más jóvenes, ¿no?, que ahora, sino que realmente de alguna manera seguíamos, vieron que hasta hoy en día ni siquiera se ha reducido muchísimo la cantidad de personas que tienen hijos. Antes era como más lo que se debía hacer, lo que tocaba, y realmente a nadie le enseñan a ser padre, y cuando no ha habido, son muy jóvenes y no ha habido un trabajo de autoconocimiento, de sanación, de comprender cómo ha sido tu infancia, cómo te han educado, es muy lógico que sin querer y con el mayor amor del mundo, muchas de las cosas que nos trasladaron nuestros padres en nuestros sistemas se hayan interpretado como trauma. Como siempre les digo, no es tanto lo que pasó, el hecho que haya hecho el padre o la madre o la familia, sino que de verdad tiene mucho más que ver con lo que tú interpretaste de eso, o justamente lo que faltó ahí, ¿no? Ahora voy a profundizar un poco más en eso, pero lo quería traer sí o sí porque hay mucha gente que viene con esta idea también de no, yo tuve una infancia más o menos buena, normal, no hubo ningún trauma, no entiendo por qué. Y justamente tiene que ver con que trauma no significa que haya pasado algo muy grave específico, pero simplemente si quizás tenías una mamá o un papá que le costaba demostrar el cariño, una mamá o un papá que trabajaba muchas horas al día, una mamá o un papá que no, le costaba el contacto físico quizás,
una mamá o un papá que era muy exigente porque así había sido criada y que desde el amor te exigía porque quería que tú de grande seas una niña buena, un hombre bueno, no sé qué. Y todo eso hecho desde el amor, pero en una interpretación de un sistema nervioso que necesita del padre o de la madre para sobrevivir, puede que la interpretación se haya hecho muy diferente y que sea lo que hoy en día, sin querer, estás como en un loop repitiendo a la hora de encontrar pareja, ¿vale? Entonces, lo que mucha gente por lo menos llega a mi consulta y me comparte es esto de que no logro comprender por qué me siento atraído por alguien, que en la misma relación siento que hay desorden, que hay caos, que hay conflicto, que me activa, que me desestabiliza, pero que a la vez siento un profundo amor y una atracción. Hasta pareciera o no que cuanto más caos, muchas veces más me atrae, más me cuesta dejarlo, que es de lo que hablábamos en el video anterior, ¿vale? Entonces, acá parece obvio esa lógica pregunta y esa confusión de por qué siempre me pasa lo mismo, o sea, por qué repito esa tendencia, por qué aunque creo que es una persona diferente esta que estoy conociendo, con el tiempo y cuando avanza la relación al final termino o en el mismo tipo de discusiones o en los mismos conflictos o en los mismos patrones o yo con las mismas reacciones y los mismos miedos, ¿no? ¿Por qué me engancha eso? Es como la pregunta que me traen muchas personas, ¿no? O sea, quiero saber, y claro, imagínate lo frustrante que es. Bueno, probablemente lo estás viviendo, quizás, o lo has vivido alguna vez en tu vida y sabes de lo que te hablo, ¿no? Esta sensación de qué difícil como comprender algo y no saber, estar como a ciegas, que es como estamos todos porque no hemos sido educados en esto, de cómo transformar eso o de seguir en la falsa idea creyendo que cuanto más videos de YouTube, como siempre les digo, más podcast, más info yo voy a poder sanar, lo cual lamentablemente es erróneo e incorrecto, ¿no? O sea, tú puedes mejorar tu entendimiento, ampliar tu espacio de conciencia, comprender mucho más, etcétera, etcétera, pero de ahí a que tu sistema deje de reaccionar de la misma manera o se sienta atraído, pues el cambio va a ser o muy lento o no va a ser realmente, o va a ser a fuerza de tu voluntad, como siempre digo, ¿no? Como un esfuerzo, como un sacrificio que tú tienes que recordarte a ti mismo, es casi como ir en contra de ti. Y eso, como les digo siempre, sigue activando tu sistema nervioso. Entonces, imagínate qué feo sería que tú digas, ah, no, yo ya no elijo ese tipo de personas, pero no desde la paz, sino porque me tengo que morder las manos, aguantar, apagar, bloquear. O sea, no se trata de eso, porque eso sería ir en contra de ti mismo y eso sigue fomentando. Cuanto más rechazamos eso, más se sigue como activando, ¿vale? Entonces, me gustaría hacer una distinción como clave que creo que puede servir como para que entendamos, que es que lo que te atrae, lo que a ti te atrae, no siempre va a ser lo que mejor te hace, o sea, lo que te hace bien o lo que tú requieres o necesitas o esperas o deseas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? La atracción que todos tenemos hacia cierto tipo de personas y no atracción hacia otro tipo de personas, tiene, o sea, no nace, quiero explicarlo para que quede como, no nace desde la calma en general, ¿vale? Nace desde el reconocimiento, la sincronización, por decir de alguna manera, que en biología también se dice de esta manera, o en fisiología. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que tu sistema reconoce en el sistema del otro, lo hemos llamado también como familiar, que al conocerlo y al sentir que es algo que yo ya conozco, que yo ya, este tipo de persona, este arquetipo, este tipo de sistema me hace resonancia, se sincroniza con el mío, eso, aunque haya sido doloroso, no haya sido agradable, etcétera, etcétera, al sentir esa familiaridad, ese reconocimiento, esa sensación de que se sincronizan, no me vas a negar que te pasó, yo lo he podido comprobar, digamos, muchas veces en las relaciones, porque ha sido una en mi caso, pero lo veo en todos mis pacientes, la relación más tóxica, no me gusta decir eso, pero traumática, que más activó mis heridas que tuve, fue la que desde el primer momento en que nos conocimos hubo esa intensidad y esa atracción y esa sensación de wow, siento que te conozco de toda la vida, ¿no? Que sí, y que no quiero sacar el romanticismo que aparece porque
porque sí es posible esta sensación de me entiendo tanto con el otro, pero no es igual cuando ese reconocimiento es desde un sistema nervioso sano, desde un apego seguro, de una seguridad interna construida en mí, a cuando sea desde una ansiedad, desde una necesidad y de una búsqueda de me reconozco aunque esto siga activando mi propia herida, ¿vale? Entonces, lo familiar, por lo tanto, no siempre va a ser lo más sano. Puede ser, y que con trabajo interno y transformación sí, la idea es que para ti lo que es seguro, lo que es familiar, lo que es reconocido, lo que es conocido en tu sistema, ojalá sea lo que más te da paz, amor, placer, gozo, expansión. Sí, ¿vale? Pero en verdad, con cómo hemos sido criados y cómo funciona nuestro sistema, y no porque no se quiera cagar en nosotros, sino porque en verdad busca cuidarnos y protegernos justamente, tu sistema nervioso tiene una lógica que es simple, ¿vale? En verdad es sencilla, es como muy práctica, digo yo, es muy taurina siempre. No busca lo sano, busca lo familiar, como te decía. ¿Por qué? Porque lo familiar le resulta conocido y lo conocido le hace sentir seguridad. Entonces, muchas veces lo familiar, aunque haya sido con una intención de amor, de cuidado y de cariño, a veces también traía incertidumbre, intermitencia, una distancia emocional, como te decía antes, una validación intermitente, ¿no? A veces sí, a veces no. Cuando la madre o el padre estaba bien, todo bien, pero a veces estaba agotado el trabajo, no había. Entonces, el niño nunca sabe bien cuándo sí se puede abrir y cuándo no, porque un día quizás te agarraste a tu papá de mal humor y no te saludó como siempre. O sea, fíjense que pueden ser cosas de verdad muy insignificantes, y aún si tenés la idea de que tus padres lo hicieron súper bien y fueron re buenos padres, como es por ejemplo mi caso, que yo siempre les cuento que a mí me costó mucho, me costó un montón como romper esa idea de decir, ¿cómo puede ser que yo tenga apego ansioso si tuve estos padres, ¿no? Y hay cosas mucho más profundas, ¿no? Al final tiene que ver con lo que yo hubiera necesitado, pero en esa familia, por el motivo que sea, no estuvo y generó esa ansiedad o esa sensación de que yo tenía que ser perfecta para que me quieran. O sea, hay muchas cosas que a veces no tienen que ver con que el padre o la madre haya actuado de mala manera o haya hecho nada malo, sino que es una construcción al final que se hizo, y si yo te lo pudiera expresar aparte desde un lenguaje o desde un enfoque mucho más espiritual, desde el camino espiritual que yo comparto, que creo que la vida no es solo esto, sino mucho más, ¿no? Yo siento que también a mí me gusta pensar, y elijo pensar así porque sé que es sano para mí, que también todo es perfecto, ¿no? Y que de alguna manera da igual lo de fuera. Yo sé que mi sistema también interpretó lo que necesitaba mi alma transitar y caminar en esta vida, ¿no? Entonces, así es, o sea, no me peleo con eso porque no tiene sentido, básicamente, ¿no? O sea, yo siento que de verdad tu alma eligió a tus padres, a tu entorno y a ciertas circunstancias de la vida que van sucediendo, que al final son propia creación tuya y que tienen que ver con diferentes experiencias que tu alma tiene que vivir en esta vida y transitar. Para mí, desde ese lugar, uno entra en un estado de muchísima más paz y permisión y receptividad de la vida, y empieza a vivir todo desde un lugar completamente diferente. Y lo más importante es que dejas de culparte, dejas de juzgarte, dejas de creer que sos vos el imperfecto o la imperfecta, que aún no está en ese lugar perfecto al que tiene que estar cuando se trabaja y vaya a terapia, ¿no? Es como, no sé, siento que trae mucha paz el reconocer también que lo que sea que hayas vivido y que te haya tocado y que hoy estés experimentando también tiene que ver con un camino de evolución y de amor y de apertura y de expansión de tu alma, ¿no? De tu corazón, de tu espíritu. Entonces, es perfecto también, ¿vale? Entonces, claro, desde esto que te decía, que es que lo familiar no siempre es lo mejor, lo más amoroso, ¿no? Y tal, cuando te encuentras a alguien parecido a eso que tú entendiste que era amor de niña o de niño, tu cuerpo lo que dice es, esto lo conozco, esto es importante, esto es valioso, yo ya me sé manejar en este entorno y lo tomo más rápidamente, me apego y evidentemente activando todas tus heridas también, porque se vuelve a replicar eso mismo que sentías de niña, que era que sí sentías amor y sí eso te permitía sobrevivir en ese momento, pero también sentías o ese rechazo o ese abandono o esa falta, ¿no? Entonces, esas dos
partes, esos dos polos, son los que hacen que esa activación del sistema nervioso te sostenga más enganchado a esa persona que a veces tú sabes muy desde aquí que no te suma, que no te está haciendo bien, ¿vale? O que hay que trabajar por lo menos sobre ciertas cosas en ese vínculo y en esa relación. No significa que no vaya a funcionar, más si ambos están dispuestos a mirar esto con otros ojos, que es lo que hacemos en el programa de la red, la nueva vinculación. Cada uno va a observar ese personaje que se creó al amar porque fue la manera en la que se sintió protegido, lo desarmamos para que se encuentren las dos verdades, amar, y creamos una nueva vinculación justamente, ¿vale? Con todas las herramientas que hay, ya a nivel teórico, a nivel práctico, sesiones en vivo, sesiones grupales, sesiones individuales, toda la parte de el mapa, que yo llamo el paso a paso, que son muchísimas clases que tú vas a ir viendo y vas integrando a través de un journaling, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, desde esta perspectiva, tú piensas que es muy lógico que en ciertas personas, lo he escuchado como de muchos clientes míos, que digan, es que esa relación o esa persona me hacía sentir vivo, había activado algo en mí o despertado algo en mí que yo nunca sentí antes, o que, ¿no? Esta sensación, como justamente digo, de que hay algo muy potente, que hay algo muy valioso, que esa persona es alguien muy especial, pero en verdad tiene mucho más que ver, no tanto con el otro, que sí, sino con lo que tú estás sintiendo, ¿vale? Eso que está pasando realmente es lo que está activando tu sistema nervioso y te está como de alguna manera volviendo a ese lugar y a lo que tú sentiste en esa infancia, ¿vale? Entonces probablemente se pueda sentir como adrenalina, excitación, ansiedad también, anticipación constante, ¿no? Como querer todo el tiempo estar, sobre todo al comienzo de las relaciones, como con mucho cuidado, con piecitos de algodón, digo yo, que no puedes ser tú, porque cualquier cosita estás midiendo con una hipervigilancia cómo el otro lo recibe, cómo está, no vaya a ser que conozca quién eres y se vaya, ¿no? Es como miedo interno y esa contradicción tan grande del ser humano que es el motivo por el que yo me empecé a dedicar a todo esto, que es esa contradicción tan grande entre la tensión que existe entre la necesidad de vínculo, de conexión, de unión, de fusión con un otro, y la necesidad de autonomía, de independencia, de seguir siendo quien soy. Y el amor romántico nos ha enseñado que estos dos polos no se pueden unir. Y yo en la nueva vinculación te enseño a crear un vínculo que tenga un equilibrio perfecto, que se mueve entre conexión, vínculo y autonomía, ¿vale? Justamente para mí ahí está el equilibrio, cuando ninguna de las dos partes pierde por encima de la otra, ¿vale? Entonces, claro, esto que sentís, esa intensidad, esa ansiedad, esa sensación de wow, qué especial esta persona, justamente nos hacen confundir porque hacen que confundamos esa intensidad con conexión, con amor, con vínculo, ay, encontré a eso que estaba esperando, por en verdad lo que nos está haciendo sentir, porque la intensidad te hace sentir mucho, pero es muy diferente a la conexión que te permite estar en paz mientras estás sintiendo. ¿Se entiende esa diferencia? La intensidad no es que sea mala, pero sientes mucho, puede haber intensidad, pero si no hay conexión real, que eso tu sistema lo sabe, lo siente, esa vulnerabilidad que requiere la conexión, ese espacio seguro que requiere la conexión. Pensá que conexión es la unión como de dos partes. Para que eso se dé, ambos tenemos que abrirnos a crear esa unión y esa conexión. Desde ese momento estamos unidos. Entonces, esto evidentemente, para que se dé desde ese lugar sano de conexión y no sea pura intensidad y emocionalidad, es necesario poder sostener esa conexión que estoy sintiendo, sentirla, y que esto no me colapse mi sistema nervioso, que no me salte la térmica en eso, que yo pueda estar en paz sintiendo todo este amor, toda esta conexión, toda esta vinculación que siento por esta persona. ¿Ven la diferencia? ¿Vale? La intensidad de alguna manera es como que te desborda. Ese sentir colapsa tu sentir, realmente no lo puedes sostener, ¿vale? Porque obviamente hay gente que, yo a veces digo, para algunas personas es más fácil sentir
mucho dolor que sentir mucho amor, porque no estamos acostumbrados ni hemos aprendido a sentir un amor real que es alto voltaje y que tienes que tener un sistema nervioso preparado y seguro, flexible lo suficiente, pero seguro también enraizado lo suficiente para que poder abrirte de par en par, que es lo que implica el amor real, la intimidad real, y no que te entren y te ataquen todos tus miedos y todas tus inseguridades, ¿no? O que si aparecen seas capaz de mirarlas y trabajarlas como toca, o sea, habitarlas, sentirlas, integrarlas, sanarlas, ¿no? Realmente. Entonces, ahí te das cuenta la diferencia, ¿no? Entre una intensidad que en verdad activa solamente y la conexión que en verdad sostiene eso que está pasando y tú eres capaz de estar ahí, ¿vale? Obviamente, si yo te lo pudiera bajar así como algo más que lo veo en todas las parejas que acompaño, es que todo esto que te estoy contando deriva en la práctica de los vínculos y de las relaciones en el día a día en roles muy claros. Por eso antes te hablaba de los personajes que te creaste para amar, que al final son simplemente, imagínate que como que vamos al amor, pero cada uno va con su escudo, con su espada, con su coraza, con su protección, con lo que sea, porque entendió que amar es hermoso y lo quiero, pero también con cuidado, ¿vale? Entonces, claro, acá aparece el ansioso, el que persigue, el que manipula, el que se aleja, el que tiene miedo, el que toma distancia, el que se cierra, el que no se abre emocionalmente, el que se queda en un amor muy superficial, el que lo da todo por el otro y se pierde a sí mismo y que prioriza al otro por sobre todas las cosas porque cree que eso es amor y es la manera, el que nunca termina de estar presente, que no se compromete, que entra y sale y nunca termina de realmente estar en el vínculo porque tiene mucho miedo a salir dañado, etcétera, etcétera, ¿no? Ven que al final creamos o esas corazas crean ciertos personajes y vamos al amor con esos personajes, no vamos siendo nosotros mismos, vamos con toda esa coraza encima. Entonces, ese rol, te imaginarás, que tú ocupas o que suelen ocupar esas personas que te suelen atraer, no son casualidad, no es que, casualidad, ¿no? Este rol, ese arquetipo, ese personaje, justamente es el lugar en donde tu sistema aprendió a sobrevivir en vínculo, que eso es lo que aprendió con el vínculo de mamá o papá cuando era chica. Aprendió que desde esa forma podía mantenerse ahí sin sufrir demasiado ni tampoco perder el vínculo y no sobrevivir, porque eso es lo que se entiende. O sea, ahora no es una cuestión de vida o muerte, aunque así se sienta cuando a veces alguien nos deja y el dolor del desamor y demás, así se siente justamente por eso, pero cuando eras un niño literalmente sí tenía que ver con que si tú te rebelabas, por decirlo de alguna manera, en tu autenticidad frente a ese apego, frente a ese mamá o papá, en tu historia de vida de ese momento implicaba quizás no tener más una casa, no tener más comida, no tener el amor de tus padres y evidentemente un niño no puede sobrevivir. Entonces se trata de una cuestión de supervivencia realmente la que impacta y la que crea esa idea en tu sistema nervioso, ¿vale? Entonces, acá viene quizás como lo incómodo de todo esto que te decía como para ir cerrando, ¿vale? Cuando aparece alguien que probablemente si tú no viviste eso cuando eras chico y ahora aparece alguien de repente disponible, claro, honesto, estable, que muchas veces te viene a decir de frente lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Tú no sientes esa intensidad, puede que hasta sientas miedo y sientas que hay algo ahí raro porque en verdad sí te gustaría y sí es lo que siempre dices que quieres, pero a la vez no estás en paz ni estás tranquila abriéndote ese tipo de vínculo. Y es lógico porque tú ahí no vas a sentir esa intensidad probablemente, no vas a sentir ese enganche, esa sensación eufórica, ¿no? Entonces es probable que pienses, este amor me aburre o no es suficiente o este chico o esta chica no, en verdad no me mueve tanto, ¿no? Y lógico, no te mueve tanto porque tu sistema nervioso no se está activando, ¿vale? Pero como no hay activación, tú quizás lo interpretas como falta de conexión, como falta de amor. Siempre voy a decir lo mismo, yo acá no puedo, no sería posible que hable de todos los casos. No sé cómo es tu caso en particular y para eso tendría que acompañarte y tendrías que venir a hacer una sesión conmigo, porque yo no sé si en verdad es en tu caso particular es esto lo que está pasando o quizás hay otro tema de fondo que, no sé, que te hace creer
que la persona de fuera, por ejemplo, o sea, que sí te estás activando porque de fuera no hay alguien en calma o hay alguien con violencia o con un corazón cerrado o muy lastimado, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre digo lo mismo, no podemos aquí tocar todos los puntos, estamos hablando de lo que ocurre en lo vincular a nivel general, ¿vale? Y a nivel del sistema nervioso. Entonces, claro, llegamos a la conclusión entonces de que quizás el problema no es que te atraiga lo intenso, en verdad lo intenso también puede ser muy lindo y puede tener mucha conexión, pero el problema es que tu cuerpo aprendió a asociar la intensidad esa con amor por esto que vivió. Y entonces hasta que no hagas el switch de simplemente separar y entender que puede haber, que no son exactamente lo mismo, que pueden ir de la mano, pero que no son exactamente lo mismo, puedes seguir sintiendo como esa química por alguien, justamente, o sea, seguir sintiendo esa química por personas que te desregulan, que no te suman, que lastiman, que te hacen mal, que activan ciertas partes de ti desreguladas. Y tú vas a sentir química por eso, y por alguien que no te desregula y que es sano y que es estable y que es honesto y que comunica bien, como no te activa y tú relacionaste intensidad con amor, vas a sentir, puf, no siento química, acá no tenemos piel, no hay fuego, ¿vale? O sea, para que podamos entender que a veces estamos muy confundidos respecto a esto y habría que indagar un poquito más en cuáles son las creencias que cada uno ha adoptado desde que éramos niños, ¿vale? Entonces, el cambio, como verás, no tiene que ver con que aprendas a elegir mejor realmente, sino que pasa por algo que es mucho más profundo, que es enseñarle a tu cuerpo, porque lo aprendió ya, y por tanto puede volver a aprenderlo de una manera diferente, a reconocer la seguridad interna como algo valioso. A primero, crear esa seguridad interna y luego reconocer esa seguridad interna para que se sincronice con personas que también traen esa seguridad interna y que ese filtro se ordene y que no te atraiga justamente a alguien que va a desregularte o que, porque en todas las relaciones pasa, pueden atraernos personas que activan ciertas cositas en nosotros, pero si hay dos personas con ganas de mirarse y con la conciencia suficiente, podemos sobre la marcha no seguir reactivando y creando más heridas, sino que justamente mirando de frente lo que ocurre, habitándolo, dándole el espacio y sanándolo. Y ahí cada vez eso se va a ir diluyendo y se va a ir ordenando y van a ir encontrando las nuevas formas en las que si ustedes quieren basar en ese vínculo la conexión, la seguridad, el vínculo y no ya en esas antiguas heridas en las que estaba basada, que sea el apego, la inseguridad, el miedo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este proceso, amores, como siempre les digo, no es solo mental. Entenderlo, a todo esto sirve muchísimo, pero no alcanza para hacer ese cambio en el sistema. Tienes que aprender, y esto se aprende con prácticas, a tú poder sostener le tenés que ir dando flexibilidad. Entonces, si algo a ti antes activaba ya los nervios, el miedo, pues tenemos que ir encontrando en qué situaciones vos podés llevarte hacia ese borde con absoluto amor y tranquilidad y pasividad y cuidando tu sistema nervioso, a que aprendas a sostener la calma un poquito en esa incomodidad. Vamos haciendo pasitos y vamos como flexibilizando y dándole más seguridad a tu sistema nervioso, más que sepas habitar tu cuerpo, que sepas que te podés perder, a todos nos pasa, eso es la vida, pero sabes cómo volver y no es una catástrofe, no es un drama, a que cuando aparece algo incómodo tu sistema no lo evadas y se active rápidamente la reacción, sino que puedas como aprender a no escapar de eso y convertirlo en algo estable, en algo que sos capaz de reconocer, de respirar, de sostener y de transformar. Y eso va a hacer que cada vez se active menos, a quedarte como presente sin necesidad de que haya intensidad, simplemente sintiendo lo que estás sintiendo. Bueno, hay diferentes trabajos que hacemos sobre el cuerpo, ya saben que yo lo hago como terapeuta sexual que soy, desde la terapia sexual, el contacto con el cuerpo, la somática, ¿no? El volver a hacer sentir a tu cuerpo eso, no solo que tu mente lo entienda, sino que tu cuerpo lo sienta, porque ahí es cuando realmente logramos integrar y transformar, ¿vale? Así que justamente no se trata de dejar de sentir o de sentir menos, que es lo que me pasa muchas veces, vienen chicas o vienen chicos que creen que entonces
sienten mucho y deberían de sentir menos para no sufrir tanto en el amor. Y no se trata de eso, se trata justamente de dejar de confundir lo que sientes, ¿vale? Sentir es maravilloso y sentir es una capacidad que también te va a ayudar siempre a saber a dónde sí y a dónde no, a saber cuidarte y protegerte, porque no todo lo que te enciende y te activa y se siente muy fuerte puede ser amor, pero tampoco no todo lo que es tranquilo y en calma y en relax es falta de conexión, ¿vale? Te lo repito a esto, no todo lo que te enciende, te activa es amor y no todo lo que es tranquilo, relajado y pacífico es falta de conexión, ¿sí? Entonces a veces quizás sea la primera vez que estás sintiendo un amor sano, un amor tranquilo, un amor honesto y eso puede ser bastante incómodo y entonces bueno, hay que aprender a enseñarle a tu sistema que pueda sostener esa verdad, esa transparencia, ese mostrarte tal cual sos sin que colapse en el camino, ¿vale? Así que si esto te hace sentido, si has vivido esto en tus relaciones, si lo estás viviendo ahora, si de verdad querés construir y crear algún día una relación de amor maravillosa que empieza por crear una relación maravillosa de amor primero contigo, para que luego cuando esa persona llegue, tu sistema ya esté en el lugar que tiene que estar para sentir esa sincronía, esa resonancia y crear lo que sea que puedan crear. Es indispensable que hagas un trabajo contigo, que te regales la posibilidad de estar yo siempre digo, somos el 1% de la población mundial que realmente sabe el valor que tiene hoy en esta sociedad. Si realmente lo deseas, porque hay gente que no lo desea y eso es súper válido y perfecto, si deseas estar en pareja, construir con alguien, crear una familia, crear un proyecto de vida, es donde vas a estar la mayor parte del tiempo en tu vida. Por favor, ocúpate de trabajar en lo que haga falta para crear ese espacio maravilloso, extraordinario. Es con la persona que vas a tener al lado más el resto de tu vida. Y si tienen hijos, es lo que van a plasmar en esos hijos. Entonces, ¿cuánto valor puede tener hacer una transformación así en tu vida? Decidirte a mirar esto en un programa como es el programa de la red, que son 5 meses de transformación total, que vivirlo en pareja es un antes y un después, una bomba, porque ambos van a tener esas herramientas y esos tips y esos recursos que los van a poder usar durante toda su vida. Y aunque tu pareja no quiera, hacelo por vos. Siempre que uno de la relación se mueve, la relación se transforma. Hacelo por y para ti. Vas a ver cómo realmente esto puede transformar tu relación actual o cualquier relación futura que vayas a tener. Aquí abajo te dejo el link, entra y agenda una llamada gratuita conmigo y te puedo contar mucho más o podemos ver juntos si lo que tengo para ofrecerte es realmente lo que necesitas. Gracias, hasta la próxima.